¿Cuántas veces estás pensando que lo que hoy te toca vivir no lo podés sostener o no lo podés llevar adelante? Y hoy vamos a hablar de una palabra que a nivel personal, a nivel familiar, nos ayudó mucho y fue uno de los versículos puntales de nuestras vidas, ¿no? Es un versículo muy conocido y que es un versículo muy poderoso. En el mundo espiritual ese versículo tiene mucho poder. Y nosotros tenemos que saber que como hijos de Dios tenemos esa autoridad y ese poder para hacer que las tinieblas retrocedan de nuestras vidas. Amén. Para hacer que todo trabajo, que todas cosas que ni quieran hacer en contra, por el poder y la gracia de Dios se convierta en bendición para nosotros sus hijos. ¿Sí? Entonces hoy la palabra para los hermanos que trajeron para anotar, es todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez tuvimos alguna dificultad, tuvimos algún problema, quisimos resolverlo a mi manera o a nuestra manera? Y seguramente por ahí le fue bien, por un tiempo, o por ahí no era la manera correcta de actuar o de solucionar ese problema. ¿Sí? Hoy vamos a entender y a comprender que cuando uno depende pura y exclusivamente de Dios, uno ya no está para tomar sus propias decisiones, sino tiene que aprender a depender pura y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas. Dios te va a hacer nuevo, amén. Dios ya nos hizo nuevo. Seguir a Cristo es un desafío de fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo, se llama el mensaje de hoy. Debemos aprender nosotros como hijos de Dios que los mandamientos del Señor son siempre las habilitaciones para cuando Él señala, cuando Él te dirige hacia un lugar, su mano abra camino. ¿Se entendió? Cuando uno es obediente a Dios y Dios nos direcciona hacia un lugar, es un mandato, es un mandamiento, aparte de lo que tenemos escrito en la palabra. Cuando uno actúa en fe, cuando uno le cree a Dios, su mano empieza a abrir caminos. Tal vez en lugares que menos pensaste, Dios va a abrir camino, porque para Él nada es imposible. ¿Amén? 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 Y Dios no va a parar de sorprendernos, hermanos. Aquellos que amamos a Dios, Dios no va a parar de sorprenderlos. Muchas veces por ahí pasaste situaciones que dijiste, bueno, por suerte no me pasó nada. No fue suerte, fue Dios el que te guardó. Fue Dios. Y de las cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta o ni imaginamos, de donde Él nos sacó, como hablábamos el otro día. Pero hoy vamos a hablar un poquito de Filipenses 4:13, ya están invitando que abran su Biblia. Todo lo puedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no es con mi fuerza, sino con la fuerza de Dios. Filipenses 4:13, un versículo conocido. Y vuelvo a decir esto, este versículo a la familia Vega fue de mucha bendición, amén. Amén. Vega Coronel. Vega Coronel. Si no, me matan mis feos, si no la nombro. Bien. ¿Cómo dice Filipenses 4:3? A ver. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra versión que dice, todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. ¿Cómo voy yo a poder lograr algo que para mí parece imposible de lograr? Solamente a través del poder de Dios sobre mi vida. ¿Cómo puede ser transformada la vida de una persona, de una mala persona? Solamente por el poder de Dios. ¿Cómo puede ser restaurada una familia donde todo ya lo daban, donde había ceniza? ¿Todo por qué? Por el poder de Dios. Porque Dios tiene el poder de darle vida a lo que estaba muerto. Y si yo le creo, Él lo hace. Si yo dispongo mi corazón, me arrepiento, le entrego mi vida a Él, Él lo hace. Porque recuerden esto, todo lo puedo en Cristo, que Él me da las fuerzas para lograrlo. Nosotros sin Dios no podemos hacer nada.
Aparentemente vamos a estar bien por un lapso, por un tiempo determinado. Pero recuerden esto, las cosas de Dios son eternas. No tienen fecha de vencimiento. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. No caduca y tiene el mismo poder para cambiar y transformar que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Génesis y Apocalipsis, la Biblia tiene poder. En una palabra te puede cambiar. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y penetra. Tiene que penetrar. Tiene que tocar nuestro interior. Tiene que transformar mi vida. Cuando nosotros decimos que todo lo puedo en Cristo, estamos diciendo que Cristo en mí puede hacerlo. Cristo en mí puede cambiar mi carácter. Cristo en mí puede sanarme. Cristo en mí puede restaurarme. Cristo en mí puede levantarme. Cristo en mí me va a dar la fuerza para soportar lo que va a venir el día de mañana, pero tengo que estar unido a Él. Ahí está. Cristo en mí. Todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. No puedo hacerlo, pero cuando Dios está en mí, o porque Dios está en mí, lo logro. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisimos cambiar a nuestra manera y no pudimos? Negra, te prometo que el próximo sábado estoy acá a las 4 de la tarde. No dije que sábado, dije el sábado. ¿Cuántas veces no pasaron cosas así? Que nosotros a veces hablábamos y prometíamos, pero no podíamos cumplirla. ¿Por qué? Porque las cosas humanas tienen un tiempo de vencimiento. Y las cosas de Dios son eternas. ¿Y por qué lo más principal que no lo podía hacer? Porque no estaba Cristo en mí. Porque aquel que dominaba mi vida me quería destruir. Quería destruir mi familia, quería destruir mis hijos, siendo tan pequeños. Satanás vino a matar, a robar, a hurtar, como dice la palabra, y a destruir. No puedo hacerlo, pero Dios en mí sí lo puede hacer. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron que perdonar o pudieron perdonar tal vez a la persona que marcó tu vida? ¿Y tú qué crees por qué lo hiciste? ¿Porque fueron por tus fuerzas? ¿O porque Dios actuó con su poder en vos para poder darte la fuerza para decir sí, te perdono? ¿Cuántas veces dijimos, sí, lo voy a perdonar, pero si lo cruzo, o si lo veo que viene de acá, me cruzo a la vereda del frente? Porque somos seres humanos. Pero el poder de Dios cuando actúa es el poder que te cambia. Es la fuerza de Dios que te ayuda a prevalecer. Él puede hacer todas las cosas en vos y en mí, porque Él es soberano. Pablo dijo esto, vamos a la palabra, vamos a un versículo, al versículo 11, de Filipenses 4:13, vamos al 11. Pablo dijo esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a ponerme contento, y esta palabra va para alguien que la necesita hoy, que tal vez te sientes acorralado, tal vez te sientes abatido, tal vez te sientes desesperado, desesperada. Pablo dijo esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento, a estar feliz, cualquiera sea mi situación. Y eso es que tenemos que aprender como hijos de Dios. Estemos lo que estemos viviendo, hay alguien dentro mío que me va a dar la fuerza para poder soportarlo y para poder estar contento. Claro que va a venir el dolor, la angustia, el temor, porque somos seres humanos, pero Cristo vive en mí y Él me va a fortalecer para poder superar esa situación. ¿Cómo? Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés. Tiempo para llorar, tiempo para reír. ¿Vamos a tener que pasar un tiempo de luto? Tal vez, claro que sí. Pero que el tiempo de luto no sea toda tu vida. ¿Y quién te va a sacar de ese tiempo de luto? Jesús con su poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fortaleza viene de Dios. No viene de ningún hombre. Ni aun tus propias fuerzas.
vienen de ti, sino que te las dio Dios. Amén. Dios es tan bueno y tan amoroso. El 12 dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar instruidos por la palabra, por su Espíritu Santo, para poder gozarnos en toda situación, en tiempo de escasez y en tiempo de abundancia. Que Dios nos dé sabiduría para saber manejarnos en los tiempos de Dios. En lo mucho, en lo poco, yo tengo que estar agradecido y contento a Dios por lo que Él me da. En las buenas noticias y en las malas noticias, tengo que estar contento porque Dios va a obrar en mí. Porque Él va a hacer que yo pueda salir o que vos puedas salir en esta noche de la prueba que estás viviendo. Porque no es con tu fuerza, vuelvo a decirlo, es con el poder de Dios. Con tu fuerza, algún momento se van a terminar. A ver, alguien que... Nadie va a decir nada. Algunos que tal vez estamos en esta noche, quisimos hacer algo con nuestra propia fuerza, como decíamos en el principio, pero llega un momento que tus fuerzas se cansaron. Ya Marco no va a cambiar más. Tus fuerzas se terminaron. Es ahí donde viene el poder de Dios cuando tú se lo pides. Es ahí donde Él te fortalece. Cuando tú tienes que tomar una decisión, pero tú confías en Él, Él actúa a favor de sus hijos. Porque Él te va a fortalecer. Siempre recuerda esto. No es con tu fuerza seguir a Cristo, sino con las fuerzas que Él te da para el llamado que cada uno de ustedes tienen. Un solo amén. Dios puso un llamado en ti, un propósito. Y no se va a cumplir con tu fuerza, se va a cumplir con la fuerza de Dios. Porque aquel que llama respalda. Amén. Amén. Si Él nos llamó, nos va a respaldar. Amén. Pablo dijo, ya sea en escasez o en abundancia, en todos los sentidos y en todas las cosas, estoy instruido tanto para estar lleno como para tener hambre. Claro que el hambre no es lindo. Claro que el dolor no es lindo. Claro que las situaciones que tal vez vos estás viviendo en estos momentos no es linda, pero la vas a poder lograr, la vas a poder pasar con un corazón gozoso y un corazón humillado delante de Dios. Y Él va a derramar sus fuerzas sobrenatural para que cada uno de nosotros salgamos más que vencedores. A través de Él estamos literalmente con Él. Cristo lo puede hacer en mí. ¿Por qué lo hace Cristo en mí? Porque yo estoy unido a Él. Cristo va a actuar en mí en medio del proceso. ¿Por qué? Porque yo le creo a Él, porque yo di un paso de fe. Y a pesar de lo que yo esté viviendo, yo sé que Dios a mí no me va a abandonar. Que a mí me va a sostener con su diestra de poder. Que Él va a hacer lo que tenga que hacer, va a mover a quien tenga que mover para que la iglesia, rama fructífera, sea bendecida. Dios va a mover a quien tenga que mover para que ese lugar sea lleno del poder de Dios a través de nosotros, la iglesia. Amén. Esto que dijimos, que Cristo vive en mí, hablamos de una unión. Habla de una unidad vital para nosotros los hijos de Dios, que es la unión con el Espíritu Santo. La Biblia dice que separados de Él, si estando con Él tenemos luchas y pruebas, pero Él nos da la fuerza, imaginémonos fuera de Él. No hay esperanza, no hay vida, hay tristeza, amargura, dolor. Si hay algo que caracteriza a nosotros los hijos de Dios, es como dijo Pablo, que en todo aprendí a estar contento. Sé que si hoy paso la prueba es porque Dios se va a glorificar a través de mí.
Y muchos van a ver su poder a través de ¿quién? De mí. Pero para la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Nosotros debemos permanecer junto a la vid que es Jesús. Porque fuera de Él no podemos hacer nada. No podemos ni siquiera movernos de este lugar. Si la presencia de Dios no está con nosotros, no nos movamos de este lugar, hermanos. Amén. Amén. Vamos a 4 puntos principales que nosotros tenemos que aprender en esta noche para que tener una vida fortalecida en el poder de Dios. Número 1, la importancia de la dependencia en Cristo. Saber qué importante que es Cristo en mi vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí saben lo importante que es tener a Cristo en tu corazón? Qué lindo que tener a Jesús en nuestras vidas, ¿amén? Porque Dios te enseñó a perdonar. Tal vez si tuvieron que perdonar a uno mismo. Porque si yo no me perdono a mí mismo, no puedo amar a mi prójimo. Tengo que aprender eso. Que para amarla a ustedes yo me tengo que amar a mí mismo, pero no para mi vanagloria. Sino para tener un corazón sano, un corazón puro, un corazón sin maldad. No un corazón ventajero, un corazón manipulador, no. Un corazón transparente, un corazón sincero. La importancia de la dependencia en Cristo. Filipenses 4:13, como decía, hoy se lo van a acordar todo de memoria, ¿eh? Todo. Amén. Esta palabra, ¿sabes qué? Nos recuerda qué cosa. Lo voy a decir de vuelta. ¿Qué nos recuerda esta palabra? Que todo lo puedo en Cristo. Nosotros sin Él, vuelvo a repetir esto porque este es el corazón del mensaje. La importancia que tenemos que entender y saber los hijos de Dios. Que Cristo vive en mí. Que Él es una persona. Que Él es el que me ayudó a mí. Tal vez cuando nadie estaba a mi alrededor. Tal vez cuando las personas que yo más necesité en ese momento no estuvieron, pero Cristo estaba en mí y Él me fortaleció. Tal vez entraste a tu cuarto de oración, en tu cama, tal vez porque pasaste problemas difíciles en la semana, entraste a tu habitación, te arrodillaste, oraste, clamaste y saliste con otra realidad. ¿Sabes por qué pasó eso? Porque Cristo está en vos. Porque Cristo está en vos. Amén. Cuando enfrentamos dificultades o situaciones que parecen imposibles para nosotros de manejar, debemos confiar en ¿quién? En Dios. Si tal vez estás pasando algo límite, quiero decirte esto. Debes confiar plenamente en Dios. Debes aprender a manejarte con Él. Debes confiar en la fuerza y el poder que Dios tiene para sacarte de esa situación. Para Dios nada es imposible. Te pueden decir lo que te pueden decir, pero la última palabra siempre la tiene Dios. La última decisión siempre es de Dios. A Dios no se le escapa nada. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a superar los problemas, pero con sus fuerzas. Es de suma importancia entender que dependemos de Dios y no de nosotros. Ese es otro ítem para anotarlo. No dependo de mí, yo dependo de Dios. Tenemos que entender que en lugar de depender de nuestras propias fuerzas, debemos confiar en Dios y fortalecerlos en Él. Amén. Ahora voy a hacerle una pregunta en esta noche. Van a decir, mucho, el pastor está medio. ¿Estás contento con las circunstancias que estás viviendo? Amén, ¿no? Amén. Amén. Porque Pablo sabía estar contento. ¿Y qué dijo él? Así, si tuviera en abundancia o en escasez, yo he aprendido ¿a qué? A contentarme. Porque yo sé quién es mi Dios.
Porque Pablo sabía que Dios lo había llamado y que Dios no le iba a hacer falta nada. ¿Tener que padecer? Claro que sí. ¿Vamos a padecer nosotros aquí en la tierra? Claro que sí. ¿Va a llegar el día malo? Claro que sí. Por eso le dice estar preparado porque el día malo, o estar preparado para cuando venga el día malo. ¿Y sabes qué? Imagínate si con Dios llega el día malo y nos sacude, ¿cómo será si no tenemos a Cristo? Pero tenemos una ventaja, que Cristo está con nosotros. Y a pesar de lo que yo esté viviendo, dijo Pablo, yo voy a contentarme. Amén. Suena medio raro porque en el medio del dolor es fácil sacar una sonrisa. Porque en medio del sufrimiento es fácil. Es difícil, perdón. Sonreír. Pero solamente lo vamos a poder hacer tomado de la mano de Dios. Solamente vas a poder levantarte de la noticia cual sea, tomado de la mano de Dios. La llave radica para tu vida en el poder de Cristo, que fue el que te va a fortalecer o el que te fortaleció a pasar una prueba. Tal vez viviste una circunstancia difícil en algún momento de tu vida, pero el que te dio la fuerza para superarla, recuerda que fue Cristo. Obvio que las oraciones de los hermanos de la iglesia también te va a ayudar a levantar, pero la principal de cada uno de nosotros es Cristo. Lo que más debe importar en mi vida es Cristo. Es Dios, es el Espíritu Santo en mí. Aprendamos a apoyarnos en las promesas de Dios y en el poder de Cristo que nos ayudará a contentarnos a pesar de lo que estemos viviendo. Dios alguna vez soltó una promesa para tu vida. Y Dios no se olvida lo que te dijo. Aferrate a las promesas de Dios, aferrate a la palabra y su cumplimiento va a ser hecho. En su tiempo y en su modo. Pero las promesas de Dios se cumplen. El poder que nosotros recibimos en nuestra unión con Cristo es suficiente para hacer ¿qué? Su voluntad. A veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios por nuestras propias fuerzas. Y eso no va a resultar. Por eso Dios nos dejó escrito y establecido en su palabra que el que me va a fortalecer a mí para el cumplimiento de su promesa en sus vidas, ¿quién es? Cristo, Dios. Entonces, si Dios me llama a mí, si Dios me tiene un propósito en mi vida, no se va a cumplir con mi fuerza, porque yo me voy a equivocar, porque mis fuerzas se van a abatir, porque mis fuerzas se van a terminar. Tu llamado y tu propósito lo vas a lograr con la fuerza de Dios. Amén. Vuelvo a decir esto. Si yo quiero servir a Dios a mi manera, o hacer las cosas de Dios a mi manera, seguramente vamos a ir por mal puerto. Pero si nosotros hacemos las cosas y tenemos la fuerza de Dios para poder hacerlo, vamos a ir por buen camino. Porque Él va a mover su mano y va a abrir camino donde no los hay. ¿Amén? Amén. Tenemos que enfrentar los desafíos que surgen, pero lo vamos a poder lograr ¿cómo? Tomados de la mano de Dios. En la medida que nosotros luchemos y peleemos, por medio de la fe, vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar presiones. A los jóvenes por ahí van a tener mucha presión. Vamos a pasar pruebas, pero todo esto cuando acontezca, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para pasarlo. ¿Amén? Amén. Van a haber situaciones difíciles, ¿eh? A nivel país van a haber situaciones muy difíciles. Los jóvenes, por ahí todo el tiempo están siendo tentados. Pero ¿saben cómo van a poder resistir a esa tentación? Pidiéndole ayuda a Cristo Jesús. Amén. Diciéndole, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a tomar las mejores decisiones. Marido, esposa, oren juntos y pídanle a Dios que los ayude para ser direccionados a hacer su voluntad, no la nuestra.
Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder pasar esas situaciones. Punto número 2. La fuente de nuestro poder. Cristo es la fuente de nuestro poder, el Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder. Amén. Y acá me estoy invitando que vayamos a Efesios, al libro de Efesios, capítulo 3:20. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Punto número 2, la fuente de nuestro poder, Efesios 3:20. ¿Lo tienen? Dios es bueno. Dios te va a fortalecer y esta noche vas a salir fortalecida de este lugar. Amén. La fuente de nuestro poder, Efesios 3:20. ¿Lo tienen? Amén. Palabra de Dios para todos así. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. ¿Lo leemos de vuelta? Por el poder de Dios que obra en mí o en nosotros, vamos a hacer muchas más cosas de que tal vez las que nosotros nos imaginemos o podamos hacer. ¿Cuántos anhelan servir a Dios? Dios te va a sorprender porque vas a hacer muchas más cosas. Porque no es con tu fuerza, sino con el poder de Dios que la vas a lograr. Amén. Este versículo nos recuerda que es Dios el que nos da la fuerza para poder seguir. Si hoy estás cansada, si hoy estás cansado, si tal vez tuviste una mala noticia, si tal vez estás pasando una situación difícil, hoy tengo que recordarte esto de parte de Dios, que Dios es el que te va a dar las fuerzas para poder pasar esta prueba. Amén. La fuerza y la habilidad que cada uno tenemos se van a perfeccionar por el poder de Dios en tu vida. Cuando nosotros reconocemos que el poder viene de Dios, cuando hay un hijo, una hija de Dios, que reconoce que el poder viene de parte de papá, nosotros nos humillamos y nos rendimos delante de Él. Porque sabemos y creemos que Dios puede cambiar cualquier situación. Dios nunca va a dejar una obra a la mitad. Dios siempre la va a terminar. Nosotros nos humillamos, nos rendimos delante de nuestro Rey para darle la gloria a Él. Si saliste de una prueba victorioso, fue porque Dios te dio la fuerza para poder salir de ese lugar. Y recuerden esto, nadie va a llegar a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Es necesario el desierto. Y va a haber momentos en tu vida en los cuales te vas a tener que quitar la ropa de gala, de lujo, y ponerte la ropa de desierto. Va a haber momentos en los cuales tienes que cambiarte y esa forma de orar y decirle a Satanás, Satanás, hasta acá llegaste. A partir de hoy yo voy a empezar a orar para que el poder de Dios descienda en mi vida y cambie toda situación. Amén. Recuerden, hay momentos en los cuales nosotros vamos a estar vestidos de gala. Pero va a haber momentos en los cuales tú tienes que empezar a sacar. Tal vez muchos lo tienen guardado. Tal vez muchos tienen guardado el traje de desierto. Es tiempo de empezar a sacarlo. Porque si estás en medio de una lucha, hoy quiero decirte esto. Es tiempo de sacar ese traje. Ponértelo, tal vez tenga arena del viento. Tal vez tenga, no sé, heridas. Pero es tiempo de agarrar y ponernos esa ropa de desierto y empezar a decirle, Señor, yo sé que en el medio de mis problemas tú me vas a dar un oasis de descanso. Hay momentos en tu vida en los cuales vamos a tener que luchar porque Satanás te va a querer venir a robar lo que Dios tiene para tu vida. Hay alguien aquí esta noche que tiene que empezar a prepararse y sacar la ropa de desierto, porque tal vez estás en la lucha
Y tal vez la ropa de gala te molesta porque la arena no es linda. Si vas con una camisita de seda, si no, preguntarle a quién. A Moisés. Moisés en el palacio estaba bien vestidito como los egipcios. Pero cuando tuvo que ir al desierto, se tuvo que poner ropa para el desierto. Porque la ropa que tenía en el palacio le iba a molestar. Por eso es necesario que tenemos que aprender a discernir a través del poder de Dios y de su fuerza cuándo es el momento que yo me tengo que levantar en oración, en ayuno y decirle: Señor, yo sé que tu gloria va a ser derramada en mi hogar y en mi familia. Amén. 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 Dios es bueno. 3. La importancia de la confianza en Dios. Salmo 27. La importancia de la confianza en Dios. Salmo 27. La palabra de Dios para todos. Estamos buscando, perdón. Salmo 20. Salmo 27. ¿Vamos bien? Amén. Gloria a Dios. Hoy van a salir todos fortalecidos de acá, como Popeye. Pero sin espinacas, sino con el poder de Dios. Bien, la importancia de la confianza en Dios. Salmos 27, versículo 7. ¿Lo tienen? Palabra de Dios para todos dice así: unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Antes de llegar a Cristo, ¿en quién confiamos nosotros? Tal vez en mi fuerza, porque yo me la sabía toda, yo me quería que sabía todo. En la suerte. En la suerte. Me jugaba un numerito para ver si podía ganar plata sin trabajar. Un minguito de vez en cuando. Unos confían en sus carros de combate, otros en sus caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Algunos confían en carros y en caballos, como decíamos recién, pero nosotros confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde que existen los ejércitos y las armas, las naciones se creen que son poderosas, pero eso tiene un tiempo. Hay naciones que tienen mucho armamento, que tienen un ejército, y son poderosas, son potencias, ¿o no? Pero todo eso tiene un tiempo. Cuando nosotros reconocemos y sabemos que nosotros confiamos en Él, nuestra confianza es plena y es segura. No hacen falta carros, no hacen falta caballos, no hace falta arma. Porque yo tengo uno acá. Y esta arma que tengo en mi mano es una arma poderosa. Y esta arma que tengo aquí en mi mano tiene ¿cuántos cartuchos? Vamos a decir, 66. Y ninguna de estas balas que está acá, cada capítulo, cada libro de la Biblia, no erra en el blanco. Siempre va a quedar en tu corazón. Esta palabra tiene poder para cambiar. Y esta es el arma que yo tengo, poderosa, para cambiar y transformar mi vida, mi hogar y mi familia. Por eso confío en ella. Por eso confío plenamente en cada palabra, en cada coma, porque aquí está la fortaleza. Yo quiero que Dios me hable. Leo la Biblia, porque esta es su palabra. A mí pueden decirme lo que quieran decirme, pero yo sé que esta es la verdad. Y la verdad me hace libre y me hizo libre. Amén. Dios es bueno. A lo largo de la historia, imperios, naciones, reinos que se creían poderosos han fracasado, ¿no? Reinos que pelean contra reinos por el poder han fracasado. ¿Por qué? Porque confiaban en sus carros y en sus ejércitos. Pero un hijo de Dios nunca va a fracasar, porque sabe en quién confía. Dios te sacó del fracaso para darte victoria. Dios te sacó de una vida de fracaso para darte una vida de poder.
Cuando nadie te tenía en cuenta, hoy Dios te tiene en cuenta. Amén. Amén. Tal vez son lugares que fuiste menospreciado, hoy Dios te puso en alta estima. Pero todo para la gloria de Dios. Amén. Únicamente Dios puede preservar una nación o un individuo. Por eso nosotros tenemos que asegurarnos de aprender a confiar en Él. En lugar de depender de nuestras propias habilidades y recursos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Amén. ¿Para qué tenemos que aprender a confiar en Dios? Para que Él te dé nuevas fuerzas en el medio de tus batallas. Para que Él se glorifique a través de lo que vos estás viviendo. Muchos van a ver el poder de Dios en tu vida a través de lo que hoy estás viviendo. Entonces tenemos que aprender algo. Que si yo estoy pasando una situación, a partir de hoy, no me voy a quejar, sino que me voy a ¿qué? A contentar, a gozar, a ponerme contento porque sé que de lo que yo estoy viviendo, Dios se va a glorificar en mí. Amén. Y todos van a ver ¿qué? Su gloria. Hoy estás pasando una prueba, confía en Dios, fortalecete en Dios y todos van a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Dios nunca nos va a abandonar, amén. Amén. Cuando confiamos en Dios podemos estar seguros que Él nos va a guiar y nos va a fortalecer para hacer todo lo que tengamos que hacer, amén. 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 Bien, punto número 4, vamos terminando, la aplicación práctica del poder de Dios. Y aquí sí le voy a ir a ver. La aplicación práctica del poder de Dios. Segunda de Corintios 12, 9, 10. Y aquí viene una palabra hermosa para tu vida como la que estamos hablando, amén. La aplicación práctica del poder de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, 10. ¿Lo encontraron? Iglesia, hay que prepararse, amén. Porque servir a Dios no es con tus fuerzas, es con las fuerzas que nos da. Y no va a parar de sorprendernos. Tiempo de victoria, amén. Yo no sé lo que estás viviendo, pero hoy vas a salir fortalecido. Y no va a ser con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Amén. Mira lo que dice 2 de Corintios 12, 9, de la Reina Valera 1960. 12:9. Y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Dios, de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? ¿Qué quiere decir Pablo acá? ¿Alguna vez te has sentido débil? Y tu fuerza ya venía cayendo como una hojita. Ese año tienes que ponerte contento, porque cuando tú te sientas más débil, es donde el poder de Dios se va a glorificar en vos. Tal vez cuando tus fuerzas están terminando, viene la fuerza de Dios y te levantan. Tal vez en los peores momentos que dijiste, si no hubiese sido porque Dios está conmigo, no lo hubiese pasado. Es porque entró su poder en vos y te ayudó a salir de donde estabas. Hay persecuciones. Tal vez las cosas no te están saliendo como tú quieres. Tal vez te sientes débil. Pero soy fuerte en Cristo Jesús. Porque cuando yo soy débil, el poder de Dios se manifiesta en mí. Amén. El poder de Dios se perfecciona ¿cuándo? ¿O en dónde? ¿Hay alguna debilidad en tu vida?
¿Hay algún área de tu vida que es débil? ¿Algún área que te está costando cambiar o entregarle a Dios? Que estás débil y decís, mirá, me está costando esto. Cuando uno se siente débil, es donde Dios lo hace más fuerte. Solamente Dios puede cambiar tu carácter, solamente Dios puede sanarte el alma o el corazón de las heridas que tuviste. Solamente Dios puede obrar en tus debilidades. Él usó tus debilidades para perfeccionar su poder. Es en nuestras debilidades y limitaciones que Dios se puede mostrar poderoso. Tal vez nosotros como seres humanos tenemos un límite de fuerza porque dijimos que cuando hago mucha fuerza me canso. Pero ahí viene la fuerza de Dios y Él se hace poderoso en tu vida. Y tú empiezas a depender de ese Dios poderoso porque te das cuenta que el único que te pudo sacar de ese lugar fue Él. Porque tú estabas débil, pero te hiciste fuerte ¿a través de quién? De Dios en tu vida. Cuando confiamos en Dios y nos apoyamos en su fuerza, podemos hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a poder hacer. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosas pensaste que con tu fuerza nunca podías lograr? No sé, cada uno tendrá su testimonio para la gloria de Dios. Yo creo que lo más difícil para una persona es poder perdonar a alguien que te haya marcado duramente en tu vida. Alguien aprende a tomar la decisión, porque el perdón es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar a alguien. Yo creo que solamente cuando uno se sintió débil fue el poder de Dios que se perfeccionó en esa situación y te pudo ayudar a tomar la decisión de perdonar a esa persona que tal vez te marcó. No sé. Otro ejemplo, tal vez algún área de tu vida en la cual tú sabes que si no fue con la ayuda de Dios no podías dejarla nunca, un vicio. Ejemplo. Aquel que se drogaba todos los días hoy no se droga más porque está en Cristo Jesús, porque es Dios el que le dio la fortaleza. Amén. Porque él nunca pensaría, porque hay muchos que tal vez van a pensar que ese chico que se está drogando en una esquina nunca puede cambiar, pero solamente el poder de Dios puede transformarlo y sacarlo de ese lugar. ¿Y a quién va a usar Dios? A nosotros. Iglesia, es tiempo de prepararnos porque Dios nos va a llevar a un lugar y tenemos que prepararnos porque ahí vamos a trabajar y vamos a testificar de lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en tu vida. Amén. Al igual que el apóstol Pablo, entonces, cuando somos débiles podemos decir, ¿qué cosa? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si reconocemos nuestras limitaciones y nos sentimos, si reconocemos, nuestras limitaciones, no nos vamos a sentir orgullosos. ¿Sabes por qué muchas veces Dios te hace sentir débil? Para que no te creas que con tu fuerza lo puedes hacer. Para que recuerdes que es Dios el que te fortalece. ¿Sabes por qué Dios tal vez te va a llevar al desierto? Porque tal vez hay áreas en tu vida que tenemos que entregarle y aprender a depender de Él, no a depender de mí. No nos sentiremos orgullosos de nosotros mismos, al contrario, nos vamos a volver más buscadores de Dios. Vamos a buscar el camino más efectivo que es la presencia de Dios en mi vida. Amén. Debemos confiar en Dios para ser eficaces. Que lo que nosotros hagamos sabemos que no vamos a fallar, porque Dios nos va a dar la fuerza. Claro que hay momentos donde planificar y empezar a sentarnos a planificar. Pero el que te va a dar la guía y la dirección y los tiempos va a ser Dios. Amén. Amén. Nuestras debilidades no solamente nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano, sino que también profundizan y afirman
la fortaleza de Dios en tu vida. Amén. Amén. Bien, terminamos con esto. Filipenses 4:13 es un versículo muy poderoso, iglesia. Este versículo tiene mucho poder. ¿Qué dijimos que nos recuerda? Filipenses 4:13. Que no es con mi fuerza, que todo... Ya se lo están aprendiendo, ¿no? Pero esta afirmación no es arrogante. Por mucho que decían, no, pero no es una afirmación arrogante, al contrario, es una declaración de humildad. Es una declaración de dependencia de Dios. Cuando uno le dice a Dios, Señor, no doy más. Te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi carácter, te entrego lo que yo tenga que entregarte. Porque estoy débil, hazte fuerte en mí. Nos humillamos, somos humildes delante de Dios. Vamos con un corazón humilde, con un corazón contrito, delante de la presencia de Dios, reconociendo y arrepintiéndonos de cosas que tal vez hicimos para que Él obre en mí con poder. Cuando reconocemos que nuestro poder proviene de Él, confiamos en Él y nos apoyamos en su fuerza, podemos encontrar paz. Amén. ¿Cuántas veces en el medio de una dificultad, de un problema, lo que menos pudiste tener fue paz? ¿Cuántas veces en alguna situación difícil en tu vida, no tuviste la paz que solamente proviene de Él para pensar y para decir, Señor, gracias porque si vos no estás conmigo no sé lo que yo haría en este momento. Tal vez haría una locura. Tal vez diría algo que pueda dañar. Tal vez diría algo que pueda marcar la vida de mis hijos. Tal vez en un momento de locura soltamos palabras que en vez de ser de bendición, son de maldición para mis hijos. Tal vez por un enojo, tal vez por algo, en vez de bendecir, yo maldigo a mi esposa, maldigo a mi esposo, maldigo a mis hijos, maldigo a quien, no sé. Pero mi boca tiene que salir palabras de bendición. Porque lo que habla la boca, ¿cómo dice? Sale del corazón. Así como nosotros hablamos, es lo que hay en nuestro corazón. En mi corazón vive Cristo. Amén. Vas a encontrar paz, felicidad, esperanza en cualquier situación. Y hermanos, querida iglesia, que esta palabra que hoy Dios puso en nuestro corazón sea una palabra de inspiración y motivación para cada uno de nosotros. Y que no solamente hoy la podamos haber escuchado, sino que el poder de Dios nos ayude a practicarla todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén. Porque las fuerzas solamente para salir de la situación que hoy estás son las fuerzas que Dios te va a dar. Amén.